Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Inmigrantes en Baja California. ¿Reordenamiento o desorden? La expectativa que lleguen más inmigrantes de Centroamérica a nuestro estado, aumentando la cuota de los que ya se recibieron, sumado a la incertidumbre que provoca el saber que nuestros vecinos siguen expulsando indocumentados hacia nuestro país, quieras o no, crean un clima de intranquilidad al no conocer a ciencia cierta de qué tamaño es la dificultad a la que nos enfrentamos y cuáles son las posibles soluciones propuestas por ambos países, unidos por una misma frontera. Hoy tocaremos este candente asunto y pondremos sobre la mesa la opinión de autoridades y expertos en el tema, que nos explicarán cuál es la situación actual y qué hay que esperar de las medidas tomadas para mitigar este problema en la medida de nuestras posibilidades reales. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Por supuesto que hoy no es la excepción, es un tema recurrente, delicado y un tema que vivimos permanentemente todos los que habitamos esta frontera. Pero para invitar a nuestros o presentar a nuestros invitados de lujo de hoy, mi compañera Carla. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a todos. Como bien decías, José, pues no es un tema nuevo, ¿no? La migración es sinónimo de Baja California, pero ha ido cambiando la dinámica, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos a dos grandes invitados. Comenzamos con las damas. Maestra Melba Olvera, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también al doctor Rafael Hernández. Bienvenidos ambos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, si les parece, hacemos una pausa para escuchar un poco de su extenso currículum de ambos. Vamos a escucharlo. Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y realizó estudios de maestrías en Ciencias de Comunicación y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido docente y ha impartido materias en universidades de Tijuana, Baja California Sur, Yucatán y Nuevo León. Cuenta con 20 años de experiencia en el servicio público y social, en el ámbito nacional e internacional, con un perfil orientado hacia la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. También nos acompaña Rafael Alonso Hernández López, doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es coordinador del doctorado en Estudios de Migración en el Colegio de la Frontera Norte. Además, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actual presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Jalisciense del Migrante. Fungió como coordinador general de Dignidad y Justicia en el camino de 2014 a 2017, organización que brinda acompañamiento integral a personas migrantes en tránsito y solicitantes de refugio. También fungió como coordinador de la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes, articulando a 23 organizaciones que acompañan e investigan el fenómeno de la migración en tránsito y el refugio. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Ya escuchamos un poco acerca de ustedes, pero bueno, entramos ya a la materia. En la materia enseguida, y les agradezco nuevamente que hayan tomado parte de su tiempo. Los dos están muy ocupados, así que el agradecimiento es doble. Voy a empezar con una pregunta que es muy abierta, pero ¿de quién es la responsabilidad y competencia de esta situación? Es decir, me refiero esta situación de los inmigrantes, que parece no detenerse, no todos los días leemos lo mismo, es decir, hay más inmigrantes, tanto los que mandan de Estados Unidos como los que recibimos, no solo los que vienen de Centroamérica o de Centro y Sudamérica, sino que también Tijuana es una receptora de inmigrantes del propio país, es decir, de México, del centro de México, sigue viniendo gente, eso no pararon nunca. Es decir, basta con darse una vuelta por la central camionera para ver la cantidad de gente que viene dispuesta a quedarse o a encontrar trabajo. Entonces, por eso pregunto, ¿de quién es la responsabilidad y competencia de ordenar todo esto?
y si hay tiempo para ordenarlo y cómo lo van a hacer, ¿no? Sí, el gran reto es la migración ordenada y segura. El gran reto de todas las autoridades. Y es una tarea compartida, es una tarea de corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, en donde más que reflexionar sobre la corresponsabilidad en tanto a ese trabajo de garantizar los derechos humanos, en el caso de Baja California, creo que es conocer las obligaciones constitucionales, más después de la reforma a la Carta Magna Mexicana de junio del 2011, donde queda muy claro que cualquier persona que acepta estar en el servicio público acepta garantizar derechos humanos, proteger, defender, promover derechos humanos en el ámbito de sus facultades y de sus competencias. Entonces, los derechos humanos son para cualquier persona que se encuentre en el territorio. En el caso de nuestro estado de Baja California, si bien la migración o el análisis de la movilidad humana, pues es permanente, es un tema vigente. Bien se ha dicho, Baja California es un estado que nace de la migración, de la movilidad humana. Exactamente. El ser humano desde el principio está migrando, se está moviendo, no se queda normalmente en un solo lugar, desde la historia de ser humano. En Baja California la historia se cuenta con la migración. Y se va a seguir contando así, porque estamos en la frontera más transitada del mundo. Así ¿sí? es. Y la tarea es de corresponsabilidad, la tarea de garantizar los derechos de cualquier persona independientemente de su nacionalidad o de su origen nacional o étnico o de cualquier otra característica, es tanto de quien esté a la cabeza de las ciudades fronterizas del estado, en este caso Tijuana, Tecate, Mexicali, como de quien esté a la cabeza del estado y también de quien está a la cabeza del país, ¿no? Es un tema de corresponsabilidad, si bien creo que quien tiene que ir definiendo y modificando y fortaleciendo la política pública para la migración ordenada y segura en México es el gobierno federal. Eso no le quita la responsabilidad a quienes estén en el servicio público, claro, en las ciudades y el estado. Doctor. Yo me voy a ir un poquito más atrás, tratando de identificar quizá una de las grandes complejidades que tiene este fenómeno y que se ha vuelto no solo recurrente, sino que ha cobrado mayor importancia para estados como Baja California y para ciudades como Tijuana, ¿no? Entonces, partimos de un principio en donde se supone que hay un estado, algunos teóricos han llamado estado-nación, o bueno, vamos a decirlo, hay países que tienen una delimitación geográfica, que tienen un sistema de gobierno que se supone tiene que responder y atender a las necesidades de las personas que ahí viven. El tema es que hay muchos países, incluido México, que desde hace algunas décadas han dejado de cumplir estas obligaciones que tienen para las personas que viven en estos espacios y que dicen ser nacionales de ellos, y en consecuencia la desigualdad que se genera pues se vuelve en un motivo de expulsión de mucha población. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pues movilizarse primero a lo mejor a nivel interno en sus países y posteriormente a nivel internacional. En esa lógica pues hay digamos estados-nación, hay países que producen mucha pobreza, mucha marginación, y en consecuencia producen población susceptible de dejar sus comunidades. Y por otro lado, tenemos países que tienen condiciones aparentemente más óptimas, condiciones de desarrollo económico y social, y entonces se vuelven también estados o países receptores. Entonces, en esta combinación, pues México queda en el centro, ¿no? Claro. Pensemos concretamente Centroamérica, Estados Unidos y pues México en medio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los estados dejan de cumplir su obligación constitucional de atender las demandas y necesidades de su población, y esta población, pues en búsqueda de cambiar sus condiciones, sale. Y desde esta perspectiva, pues el tema no tiene por qué supeditarse única y exclusivamente a un país.
Creo que uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad es precisamente que el fenómeno migratorio no se analice y no se trate de responderlo o de atenderlo únicamente desde la perspectiva nacional, ¿no? Entonces, se tienen que crear iniciativas conjuntas en donde los estados expulsores reconozcan que no han tenido la capacidad de generar condiciones para que su población no migre o no sea expulsada, estados de tránsito y ahora cada vez más de destino como México, donde pues también tienen que generar condiciones, como decía Melba, para el respeto de los derechos humanos, y países en donde también no hay que ser, no hay que obviar un dato, ¿no? Que se sirven de esta mano de obra que llega a estos espacios y que también generan desarrollo en muchos sentidos. Entonces, yo hablaría más bien de una responsabilidad compartida, y en ese sentido, si queremos hablar que ahora está muy de moda el tema de la migración ordenada, regular y segura, pues se necesita de la plena coordinación, de la plena articulación de los países para atender causas, consecuencias y efectos que tiene un fenómeno tan complejo como la migración. Yo siempre me pregunté eso, es decir, ¿qué pasa con los países que no son capaces de controlar? Para ellos es benéfico que la gente se les vaya, porque de alguna manera trabajan, de alguna manera mandan dólares. Entonces se ha caído en una tranquilidad de esos países que no han hecho gran cosa, porque uno se pregunta, ¿y por qué nosotros? Bueno, está bien, desde el punto de vista humano, pues evidentemente hay que recibir a la gente, no se le puede encima golpear más de lo golpeado que están, pero sí también es parte de la responsabilidad de esos gobiernos, ¿o no? Sí, así es. Me parece que ese es un tema que se toca poco, pero es un tema que los gobiernos que dejan que la gente se les vaya, yo creo que hay una intención detrás de todo esto, porque si no, no es posible que dejen ir tanta mano de obra, que dejen ir gente tan valiosa y sobre todo gente joven, que es la que nosotros recibimos, ¿no? Yo creo que si vamos al tema de la experiencia reciente en Baja California, es que el pensar en esta movilización de personas que se ha dado nos lleva a analizar las causas estructurales, y vamos a encontrar que muchas nos refieren a un fenómeno endógeno que se da en los países, ¿no? La falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, esas limitaciones de los gobiernos, de algunos gobiernos, para garantizar el derecho a la vida, Claro. por un tema de seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Entonces hace en estos países que vayan saliendo en grandes cantidades, porque también ahora es una modalidad, y que hace más visible la migración. No es que recientemente lleguen más personas, sino que está cambiando la forma en la que nos estamos moviendo también, ¿no? Y los flujos han cambiado un poco, pero sí coincido en que es un tema de una responsabilidad compartida, y por lo tanto las soluciones deben de ser compartidas desde un análisis de las realidades de los diferentes países. Pero no olvidemos que México también es un país que expulsa a los mexicanos y a las mexicanas, y que todos los días en esta frontera tenemos a personas, sobre todo yo quiero llamar la atención de las mujeres que están desplazándose internamente en México por un tema de violencia en Guerrero, de violencia en Michoacán, y que vienen con sus hijos y sus hijas que perdieron a su pareja, perdieron al hermano, perdieron al papá, y vienen buscando cruzar la frontera. Y ya no es un tema de mejorar sus condiciones económicas, no, es de sobrevivir. Salvaguardar su integridad física o su vida. Y de esto también se habla poco, ¿no? Porque cuando hablamos de movilidad humana, y sobre todo en los últimos meses en diferentes medios de comunicación, impresos, digitales, hablamos de migración, y parece que de lo único que podemos dar cuenta es de la migración centroamericana. Justo eso, Melba, disculpa la pregunta, como bien dices, desde finales del año pasado hemos visto esta dinámica de las caravanas migrantes, que para muchos es nuevo, o sea, no es nuevo que lleguen migrantes
migrantes y centroamericanos, pero no de esta magnitud, ¿no? Pero precisamente nos estamos olvidando, y mucha gente se olvida, que también hay gente de aquí que cruza a Estados Unidos, ¿no? Por diversas formas. Y ahora vemos aparte una nueva modalidad de no ir a pedir el asilo político, sino nada más cruzarse también el cerco fronterizo para solicitar el asilo. Ha ido cambiando todo esto. Yo he visto que hay un cambio en las formas, en los flujos también, pero hablemos de la experiencia que tuvimos de las personas de Haití en el 2016. Claro. En un año, por esta región, transitaron más de 20,000 personas de Haití. ¿Sí? Ahora, de lo que va de primeros de octubre a la fecha, menos de 11,000 personas de Centroamérica han transitado. Sin embargo, pareciera que han llegado más, por ¿verdad? la forma será de cómo han cruzado. Más o menos, aunque las cifras no son exactas, porque realmente creo que es muy complicada la medición de la migración, pero lo que hemos compartido diferentes instituciones son estas cifras, y lo que sí podemos decir es que la experiencia que tuvimos del fenómeno de la llegada de personas de Haití ha sido diferente, porque también la reacción social e institucional ha sido diferente, ¿no? Y bueno, ahí podríamos ir también a qué ha motivado las respuestas distintas ante los diferentes flujos, ¿no? Sí. Tanto de Haití, Brasil, como Centroamérica. ¿Será cierto esto que ellos llegaron de alguna manera más ordenada a integrarse, a trabajar aquí? Creo que otra actitud no solo había. con el sueño americano. Es que son dinámicas propias de un contexto y de una situación particular, ¿no? En el caso de los haitianos no hay que perder de vista que este contingente venía articulado desde Brasil prácticamente, ¿no? Son muchas personas que estuvieron trabajando tanto para el tema de las Olimpiadas como el Mundial de Fútbol, claro. Y entonces se termina la amplia oferta de mano de obra y en consecuencia pues terminan sobrando, ¿no? O sea, ya termina su gestión laboral y entonces no hay nadie que vele por ellos cuando pasaron años trabajando. Tenemos también que pensar en una perspectiva más sistémica, ¿no? En mi anterior intervención yo hablaba de la cuestión de desigualdad, y entonces la desigualdad la podemos ver, por ejemplo, en la cantidad exacerbada de pobres que hay en cada uno de estos países, ¿no? En la falta de acceso a derechos, a servicios, a satisfactores mínimos para tener una vida medianamente digna. Y entonces no debemos de perder el ojo precisamente en lo que están haciendo o dejando de hacer los países para atender a sus respectivas poblaciones, ¿no? Y entonces ahí es importante también entender los contextos, ¿no? En el caso centroamericano es importante ver cómo después de varias décadas de guerras civiles donde la intervención norteamericana de los Estados Unidos fue muy latente y prácticamente devastó a algunos de los países centroamericanos, pues aún con la firma de los acuerdos de paz, estos países no logran generar institucionalidad suficiente para atender las causas de esta migración, ¿no? Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, en la década de los 90 Estados Unidos comienza a deportar a personas de origen centroamericano, concretamente salvadoreñas, que vivían en Los Ángeles, y entonces que aprendieron en Estados Unidos las lógicas de las pandillas más, pues en sentido más criminal, pues se exporta también este sentido de criminalidad, ¿no? Y eso va configurando un entorno en donde hay deficiencia institucional, hay un grupito, la Mara, como se conoce en Centroamérica, que empieza a crecer y a generar sentido de pertenencia también, y empieza pues a apropiarse de muchos espacios, a generar control, a tener poder, y pues continúa acechando a su población. Y si a esto también le sumamos que Centroamérica es uno de los territorios geográficamente pues más vulnerables en temas de huracanes, ciclones, incluso terremotos, pues entonces... O falta de desarrollo también, claro. También, por supuesto, claro. Y entonces,
pues las condiciones nos ayudan a entender por qué estos desplazamientos. Y entonces es importante ver la responsabilidad, insisto, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer los países para proveer satisfactores mínimos, porque al final pues las personas no dejamos nuestros lugares de origen nada más porque, claro, porque sí, ¿no? Sino porque hay una necesidad, hay una búsqueda de algo que coloquialmente se conoce como una vida mejor. Y me parece que tanto el caso de los haitianos como el caso de las personas centroamericanas y por supuesto de los mexicanos que llegan a la frontera y que ya tienen también una larga historia migratoria en Estados Unidos, pues es esa búsqueda, ¿no? De encontrar aquello que no tenemos en nuestros lugares. Entonces, hay que poner el ojo en los lugares donde se generan estas condiciones sin que eso signifique pues perder de vista lo que pasa en los lugares de tránsito o en los de destino, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen que al desviar estas caravanas ahora a otros estados, bueno, a otras fronteras, atemperó un poco el problema en Tijuana? ¿Lo suavizó un poco? Porque tengo entendido que mandaron gente ya a otra frontera, o a Piedras Negras, a Coahuila, o a Tamaulipas. Tamaulipas. Y creo que la respuesta, porque estos movimientos en grupo de las llamadas caravanas, que yo no estoy muy de acuerdo tampoco en el término de caravanas, ¿no? Pero sí, en estos grupos, la experiencia de los diferentes estados fue dándole también información a los otros grupos que todavía estaban en Centroamérica esperando salir de por dónde ir y por dónde venir, y sí hubo una reacción no muy positiva. Lo digo así porque la verdad es que la mayor parte de la respuesta baja californiana ante este fenómeno de los grupos que en algún momento se autodenominaron éxodos migrantes centroamericanos, la mayor parte de la gente tuvo una reacción positiva, solidaria, unida. Hubo algunas manifestaciones muy lamentables, incluso pues de instituciones públicas. Sin embargo, la respuesta fue la que ha caracterizado a Baja California, la de la solidaridad, porque si no, no sería congruente, ¿no? Quien claro, está aquí. Claro. Sí creo que el que se transmitió incluso en varios medios de comunicación nacionales la llegada a otras fronteras y cómo fue el recibimiento y cómo fue el trato, ha incentivado nuevamente el que se replantee la posibilidad de buscar, y no nada más me refiero a los grupos de Centroamérica, sino a los grupos que vienen y que a veces son muy silenciosos, pero que están atravesando constantemente por aquí. Es decir, la ruta segura, sobre todo en cuanto a la integridad física de la vida, es por Baja California, ¿no? Porque sí es cierto que han vivido atentados muy lamentables, se han perdido vidas en atentados de la delincuencia en otros estados, y eso pues ha llevado a plantear como la ruta segura por este estado, ¿no? Porque pese a esas manifestaciones lamentables, pues hay creo que un nivel de madurez social y de solidaridad y bueno, también un activismo a partir de tantas organizaciones de sociedad civil que tiene este estado, claro, que da una respuesta positiva, ¿no? Y una respuesta, más que positiva, una respuesta congruente, no podría ser de otra manera, dado que, repito, este es un estado que se formó de la migración, ¿no? Y que a mí me ha preocupado el mensaje que se manda cuando se habla de la migración y se le relaciona a la falta de estabilidad. Yo no creo que 11,000 personas que atraviesan por el estado de Baja California van a poner en jaque al estado de Baja California. Claro. No hay una definición, no hay una información confiable que tengan las personas, sino muchas de ellas vienen con falta de información básica sobre cómo solicitar y quién es o no candidato a asilo. La mayoría desconoce el mínimo porcentaje de probabilidades que tiene de que se le otorgue el asilo en el país vecino y además con esta idea de que la frontera de México con Estados Unidos es igual a la frontera en Tapachula, ¿no? Entonces, y lo digo en las entrevistas cotidianas con claro, estos grupos, claro, lo responden, ¿no? Bueno, es que nos dijeron que íbamos a correr a la frontera y así íbamos a cruzar, ¿no? Y esa falta de información a mí me preocupa porque si bien hay estos elementos que
que motivan la expulsión de personas en los países de Centroamérica, pues no en todos, ¿no? Yo pienso mucho en Nicaragua y lo que ha pasado recientemente en Nicaragua y esta persecución principalmente de estudiantes en otro país centroamericano que no nos ha arrojado números que vayan en la línea de una expulsión masiva de personas nicaragüenses hacia Estados Unidos en un tránsito por México, ¿no? Y es un país que también ha estado en jaque. Sí, claro. Sí, por eso hay otros elementos que se combinan, los elementos políticos, sí, los elementos de la seguridad social y de las garantías para la vida y de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también hay otros elementos políticos que juegan un factor importante para que estemos atendiendo el fenómeno migratorio de la manera en que lo estamos atendiendo ahora. Yo quiero decir, Baja California es un estado que tiene una ley para garantía de derechos de personas migrantes. No todos los estados del país lo tienen, de hecho son muy pocos los estados, pero además que tiene un consejo estatal de atención a personas migrantes que está orientado hacia la inclusión de las personas, es decir, está orientado que las personas sepan qué trámites hacer, qué esperar, pero también a que se busquen las condiciones en el estado de Baja California que permitan la inclusión de cualquier persona que quiera regularizar su estancia en México y que quiera buscar trabajo, que quiera buscar educación. Entonces, eso es un factor positivo del estado, además de que en este consejo participan una gran cantidad de organismos de sociedad civil que trabajan desde hace muchísimos años en la defensa de la dignidad de las personas migrantes. Hace un par de semanas me tocó una situación en la cual se estaban cruzando el cerco fronterizo, nosotros vamos a cubrir la noticia, aledaño a el cerco fronterizo nos encontramos a una familia, los fuimos siguiendo, y ellos estaban intentando también cruzar por su parte, y yo me acerco y les pregunto, ¿no les han platicado precisamente pensando en esta falta de información, en este sueño americano que a lo mejor existía, ¿no? Hace que 15, 20 años, ¿no? Y decían que sí sabían que al cruzar los iban a detener, que quizá iban a separarlos, pero no les importaba, querían hacerlo, y les pregunté por qué no esperar el asilo político. Estaban en un albergue y decían, es que piden muchos papeles, entonces prefirieron, la verdad yo quedé impactada toda esa tarde y lo sigo recordando, prefirieron arriesgarse de esa manera a estar al menos juntos y esperar. El otro día un antropólogo social decía, más del 90% de todos los casos, al menos de esos centroamericanos, ni siquiera es asilo político, y ellos aún así lo están haciendo. Es que nosotros concluimos que a tamaño riesgo, tamaña desesperación, ¿no? Claro. Porque nadie puede correr esos riesgos tan tremendos de estar al filo de algo, de la muerte o de un accidente o de lo que sea, si no es una desesperación mayúscula. Sí, Vamos claro. a un corte. Sí, es momento de ir a una pausa comercial. Nos estamos siguiendo. Sí, hay mucha información todavía sobre la mesa, así que quédese con nosotros, volvemos en unos minutos. Continuamos en Sobre la Mesa hablando de este tema de migración. Nos acompaña Melba, nos acompaña Rafael. Hace rato, Melba, antes de entrar al aire, nos decías que hay un término correcto para referirnos a los migrantes, como comúnmente les llaman, ¿no? Bueno, sí, desde el trabajo de la defensa de los derechos humanos a nivel internacional hemos adoptado algunos términos como personas en contexto de movilidad humana, que es un término que abarca muchas situaciones, muchas realidades de la movilidad humana, que puede ser el desplazamiento forzado, que puede ser la migración, puede ser también la deportación o la repatriación. Esto es hablar de personas en contexto de movilidad humana o hablar de personas migrantes. Y yo hacía referencia a estos términos porque es importante, creo que a veces las palabras construyen realidades. Claro. Y usar la palabra persona antes de la característica de la que queramos hablar de la persona nos ayuda a poner su dignidad en el centro de las decisiones, ¿no? Así es, entonces por eso usamos estos términos. Me gusta mucho hablar de personas en contexto de movilidad humana porque son diferentes realidades, ¿no? Y eso es
así es como hicimos Baja California, diferentes realidades de personas en contexto de movilidad. Prueba de ello somos la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría. Sí, aquí. Que llegamos o nuestros padres llegaron Claro. de otra parte, ¿no? Y muchísimas historias, y en esta frontera historias de la mitad de la familia vive del otro lado y la otra mitad vive acá, e incluso vivimos cotidianamente transitando de un país a otro, ¿no? Claro. Entonces, ese es un término que creo es bastante respetuoso, y insisto, es con este fin de poner la dignidad de la persona en el centro de la toma de decisiones, sobre todo cuando hablamos del servicio público. Ok. ¿Persona migrante o persona en contexto con movilidad? De movilidad humana. Es un poco largo, pero hay que insistir Claro. en difundirlo adecuadamente para que la gente se le grabe. Doctor, yo sé que hablar de una solución total es utópico, pero ¿podemos encontrar líneas de solución para esto? ¿De dónde provendrían o cuál sería el planteamiento? Sí, yo creo que en el marco de los grandes problemas, pues tienen que existir grandes soluciones, ¿no? Y en ese sentido hay muchas iniciativas y esfuerzos de carácter internacional, de carácter nacional y por supuesto de carácter local que tratan pues de atender los múltiples rostros, facetas y caras que tiene la migración. De manera reciente, en los últimos prácticamente 2 años, Naciones Unidas estuvo promoviendo, donde, sirvo el paréntesis, México y Suiza fueron facilitadores del proceso de consulta internacional para la elaboración del Pacto Mundial de Migración, ¿no? Y entonces que pretendía ser un mecanismo internacional para definir algunas coordenadas orientativas. Lamentablemente no es un instrumento vinculante, pero es por lo menos el primer instrumento de carácter internacional para digamos, orientar los esfuerzos de las naciones para atender el fenómeno en sus múltiples dimensiones, ¿no? Algunos países, pues, con posturas más radicales frente a la movilidad humana, como dice Melba, pues se retiraron, ¿no? Iniciando por Estados Unidos, ¿no? Y entonces le siguieron algunos otros países de la Unión Europea, que tienen ciertas similitudes con el fenómeno que estamos viendo en esta latitud. Por eso hablaba de una cuestión sistémica, ¿no? Las personas que históricamente han muerto en México, ya sea atravesando el desierto o víctimas del tren de carga, pues tienen su contraparte, por ejemplo, en las cientos de personas que mueren en el mar Mediterráneo, ¿no? Que tratan de cruzar hacia otra realidad. Entonces, un esfuerzo internacional que trata justamente de encontrar soluciones desde esta perspectiva macro, pues es el Pacto Mundial, que pues se acaba de firmar en diciembre de 2018, y entonces pues tenemos muchos insumos para ponerlo a trabajar, para probarlo y para ver si efectivamente sirve, ¿no? Por otro lado, tenemos los esfuerzos a nivel más regional, ¿no? Y ahí hay que destacar una iniciativa que ha sido interesante de esta administración federal, en donde también por primera vez se busca, por lo menos en el discurso, vamos a ver en qué termina, claro, pero articular a diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España también, para proveer apoyo en materia económica, en materia social, para el desarrollo de Centroamérica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay, digamos, ya unas pinceladas de una iniciativa, claro, más regional para trabajar. Insisto, por ahora son líneas discursivas, vamos a ver en qué se traduce, pero ahí hay otro esfuerzo que seguramente, si es bien pensado y bien aterrizado, puede servir para cambiar las condiciones de vida de las personas. Una cosa que es importante mencionar es que por ahí en el argot político un poco se habla todavía de frenar la migración, detener la migración, y tenemos que partir del presupuesto de reconocer que la migración pues es un derecho que tenemos las personas. Claro.
Sin embargo, lo que tenemos que combatir es que sea la única alternativa para nuestras vidas, ¿no? Y entonces, si a las personas se les ofrecen condiciones de vida digna y aún así deciden dejar sus países, pues que bueno, es una decisión que recae precisamente en la facultad personal. Pero de ahí a que sea la única opción para la sobrevivencia hay un largo camino. Y finalmente, a nivel pues local, cuando llegan 3,000, 5,000, 7,000 o 10,000 personas en un mismo momento, pues no hay Estado que sea capaz de generar condiciones. Y si a eso le sumamos que no solo no hay capacidad, pero tampoco hay disposición para generar condiciones, claro. A mí también como migrante, casi recién llegado a esta ciudad, pues me sorprendía que una ciudad con una historia tan grande en fenómeno, con el fenómeno migratorio, no tuviera mecanismos para atender, acompañar y dar salida a esta movilización masiva, ¿no? Y más porque había el antecedente de la llegada de las personas haitianas, ¿no? Claro. Y entonces, para ser honesto, decía, no, pues realmente de la experiencia de los haitianos, que también fue otro flujo masivo importante, no se aprendió absolutamente nada y mucho menos se creó condiciones para atender. Y el reto, precisamente en materia no de soluciones, sino de atender estos fenómenos, es que los estados sean conscientes que la migración pues, es un fenómeno muy actual, muy vigente y que va a tardar tiempo en cambiar sus condiciones, ¿no? Todo está indicando a que mientras pues, estas precarias condiciones de vida sigan existiendo, el desbordamiento de la violencia en Centroamérica y en algunas regiones de México, pues el desplazamiento va a continuar. De migración masiva, caravana o éxodo, pues tiene que ver también con que México se volvió en los últimos años un escenario verdaderamente violento para el tránsito y entonces claro. Una de las estrategias era justamente pues disminuir el acecho del crimen organizado que atentaba contra las personas migrantes y otra también hacer frente a las políticas punitivas migratorias que tiene México, ¿no? Basadas en la detección, detención, deportación, ¿no? Entonces, los estados tienen que estar replanteando su ser y su quehacer frente a las personas migrantes porque este fenómeno pues va a continuar. Y nada menos, pues hace un par de días salió otro contingente masivo de la ciudad de Tapachula con destino a Estados Unidos, ¿no? A este contingente se le han sumado un grueso grupo de personas de origen cubano y haitiano y entonces pues la dinámica persiste y entonces claro. El Estado tiene que ir creando condiciones para atender y gestionar estos flujos. Ahora, doctor, ¿hay voluntad política para una coordinación efectiva? Porque está muy bien las soluciones que se proponen, pero si entre los países no se ponen de acuerdo, ¿hay una coordinación que podamos decir Centroamérica, México, Estados Unidos? A ver, en términos reales parece contradictorio el escenario. Por un lado están los planteamientos del Pacto Mundial, que fue una construcción conjunta de más de 150 países y Estados Unidos y otros países de la Unión Europea dicen no. Y entonces, por otro lado, pues está la iniciativa que lanzó el presidente López Obrador para el desarrollo del sur de México y Centroamérica, donde pues aparentemente Estados Unidos, Canadá, España, pues quieren aportar algo de fondos para el desarrollo como forma de mitigar esta salida masiva de personas, ¿no? Entonces, es un tanto contradictorio el panorama, pero indudablemente yo me atrevería a decir que si hubiera voluntad política de los países, otras serían nuestras discusiones y nuestros diálogos, ¿no? Falta mucha voluntad política y lo que vemos a gran escala también lo vemos a nivel local, ¿no? Pensemos en cómo se atendió, cómo se gestionó el tema de la llegada de este contingente en noviembre y diciembre del año pasado. Sí.
Entonces, pues era una clara evidencia. Y lo que vemos a cada rato, o sea, lo que vimos la semana antepasada de los inmigrantes cruzándose por la playa y que yo supongo que será una lección también para Estados Unidos. No intervengas si no quieres que te la regresen con tanto. No, pero es una evidencia más de que ningún muro va a frenar esta tragedia humana, ¿no? Claro. Este muro de la vergüenza, decía ayer un colega, pues es precisamente la evidencia de que por más criminalizante, por más punitivo, por más alta que sea la vara, las personas que tienen necesidad van a buscar la manera, aún a costa de su propia vida, ¿no? Sí. ¿Qué significa simbólicamente un muro para alguien que está como tú defendiendo los derechos humanos? Bueno, en el mundo ideal los muros no existen, las barreras no existen, las fronteras no existen. Entendemos la intención de dividir los países en el tema político. Sin embargo, coincido totalmente, un muro no frena la migración. La migración, lo que hemos estado viendo en Baja California en los últimos años, yo diría sobre todo fuertemente el 2016 para acá, estas nuevas formas de migrar, nos llevan a pensar en esa frase de un poema muy bonito sobre migración que dice, y lo tengo, cuando hablamos de migración lo tengo presente: nadie se va de su casa a menos que su casa le persiga. Y esta frase poética tiene que hacernos reflexionar. ¿No dejaríamos nuestro hogar, a nuestros amigos o amigas, si tenemos, si nos quedan, las fotografías, los recuerdos, la casa o lo poco? Sí, el apego a lo tuyo, donde naciste o donde te criaste. No lo dejas a menos que tengas la necesidad de dejarlo, o, como bien dices, sea por parte de un proyecto personal, dentro del proyecto de vida, con ese derecho que tienes a irte, ¿no? Lo que hemos visto de cuántas familias ponen en riesgo su vida desde que cruzan por Tapachula para llegar hasta acá, ya sea que se vienen por Tijuana, que se van por Piedras Negras, nos habla de una realidad, ¿no? Y buscar las soluciones deben de ser soluciones regionales. En la defensa de los derechos humanos, yo he estado insistiendo mucho en la Federación Iberoamericana del Ombudsman, a la que pertenezco, y como parte de la Red de Migración y Trata, en el análisis de cuáles son estas causas estructurales, y vamos a un tema de derechos humanos, ¿no? Cuando no se está garantizando la vida en los países, cuando no se está garantizando que los niños y niñas puedan tener un proyecto de una vida libre de violencia, entonces parece que la migración es la única salida, ¿no? Estuvimos entrevistando a adolescentes muy 14, 15 años, 16, que nos decían: es que vengo solo porque mi mamá me pidió que me fuera, porque no quiere que me vaya a involucrar en ningún tipo de actividad delictiva, ¿no? Y vengo huyendo de eso, pero también aquí me da miedo. Aquí México también me da miedo, porque México no está libre de estas cuestiones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que en la llegada del primer grupo grande de personas de Centroamérica coincidió con unas entrevistas que hicimos a algunos jovencitos mexicanos desplazados por violencia que habían intentado cruzar 5 veces por Mexicali hacia Estados Unidos huyendo del crimen en sus lugares de origen, ¿no? Sí, claro. Sin conocer la realidad, sin conocer el estado de Baja California, sin saber, con unas historias terribles del riesgo en el que se pusieron, de cómo atestiguaron que una persona se cayó del tren y perdió la vida, cómo atestiguaron que una madre iba agarrando a su bebé todo el tiempo y rezando para no quedarse dormida porque tenía un bebé en los brazos mientras viajaba en el tren, ¿no? Esa es la migración, o historias dolorosas de personas mexicanas que perdieron la movilidad de las piernas al caerse del tren y golpearse la columna en las vías, ¿no? Son muchas las historias de la migración, y tenemos que voltear a ver todos esos rostros de la migración que son muy distintos, pero que tienen algo en común, una necesidad de irse de donde estaban, ¿no? Y con esa misma humanidad entender que quizás nosotros en algún tiempo estemos tomando las maletas para irnos a otro lugar. Porque nadie o lo hicimos por la necesidad, o en unos años, quizás unas décadas, alguien
alguien va a decir que nosotros no tenemos derecho a irnos cuando nosotros no vamos a ver otra opción más que tomar las maletas e irnos, ¿no? Y bueno, ahora pensemos también en otras motivaciones para la migración que se dan en otras latitudes, los cambios climáticos, ¿no? Claro. La migración no se va a detener. Claro. Por eso se habla del reto de la migración ordenada y segura. Y digo el reto porque es realmente un gran reto también. Desde la mirada de las y los ombudsman, es una tarea muy compleja y si bien tenemos que promover que se respeten los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, también estamos siempre atentos a aportar en esas soluciones y en empujar para que sí haya voluntad política, ¿no? Claro. ¿Qué vimos en Baja California? Si ya nos habían anunciado la entrada por Tapachula de un grupo grande de personas de Centroamérica, fuimos el estado que tuvo más tiempo para prepararse. Así es. Fuimos el estado que tuvo más días para instalar un refugio digno, para garantizar ese derecho a la ayuda humanitaria que tiene cualquier persona que transite por este estado. Y creo que ahora, en este momento en el que estamos, es importante invitar a cualquiera que quiera gobernar este estado y gobernar una de las ciudades fronterizas de este estado, entender que va a tener que garantizar los derechos de cualquier persona que transite por aquí o que llegue a quedarse independientemente de su origen nacional. Claro. Ahora, maestra, en materia de derechos humanos, ustedes han hecho una tarea impresionante porque lo sigo bastante. Esto es cuestión de partido, es decir, esto va a cambiar cuando tú dejes el cargo, hay una estructura firme que hará que la que asuma o el que asuma continúe la tarea. Es una pregunta que es una duda que yo tengo, personal. Pero... La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano autónomo que, como institución de control estatal, es una institución de justicia no jurisdiccional, justicia en Correcto. derechos humanos. Está por salir, supongo, la convocatoria para en unos meses nombrar por parte del Congreso del Estado de esta legislatura a quien ocupe el cargo de presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero bueno, la noticia es que es una tarea de la que se tiene que hacer cargo quien llegue a ocupar este espacio también, pero la Comisión de Derechos Humanos, a partir de la gestión que me ha tocado encabezar, logró un entendimiento con la legislatura para crear una quinta visitaduría. Nosotros tenemos 5 visitadurías que son temáticas y la quinta, uno de los temas que atiende es precisamente los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, está dentro del programa operativo de la institución, tiene un presupuesto muy pequeñito. La verdad es que no hay congruencia entre la asignación y la tarea, pero existe ya, está en norma, y eso va a implicar que quien llegue tenga que asumir la tarea, aunque no hubiera tenido la visitaduría, lo tendría que hacer, pero tendrá que empujar para tener un presupuesto que le permita trabajar como se tiene que hacer 24/7 en la observancia de que se garanticen los derechos de cualquier persona en contexto de movilidad humana y de cualquier persona en el estado de Baja California, ¿no? Repito, la mayoría de las atenciones que damos y de las quejas que recibimos por violaciones a derechos humanos de personas en contexto de movilidad humana son de mexicanos y mexicanas. Son de personas que llegaron del sur, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán o de Oaxaca y por detenciones arbitrarias, por retenciones ilegales o por intentos de extorsión, que son algunas de las noticias que tenemos frecuentemente cuando una persona se acerca. Sí hemos hecho algunas recomendaciones, sobre todo por lo que hace el respecto de las autoridades municipales y estatales, que son a las que tenemos que vigilar. Esa es nuestra tarea, claro. Vigilar que cumplan con su trabajo de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Una pregunta cándida. ¿Por qué poco presupuesto? ¿Por qué destinan los gobiernos poco presupuesto? Yo creo que esto es algo bastante generalizado a nivel nacional, que el fortalecer a las instituciones de control estatal no les ha interesado, ¿no? Y esto creo que debería de ser al contrario, porque un Estado de derecho implica garantía de derechos humanos, y las comisiones somos quienes vamos marcando muchas veces esa hoja de ruta de cumplimiento de derechos, y también somos quienes vamos observando y poniendo límites
a la actuación de una autoridad, ¿no? Entonces, para solidificar un Estado de Derecho hay que fortalecer a su institución de control estatal en materia de derechos humanos, ¿no? Quien asigna los presupuestos es el Congreso del Estado. Son las legislaturas las que tienen que tener esa visión de fortalecer en derechos humanos no solo el quehacer de todas las instituciones públicas, porque es una obligación, sino también fortalecer a la institución ombudsman para que se permee una cultura de respeto a los derechos humanos. Lamentablemente hoy, cuando alguien dice derechos humanos, piensa en una institución que defiende personas que han cometido un delito, y esto es falso, es una falacia. Las comisiones de derechos humanos defendemos la dignidad de todas las personas. Me atrevería, si me lo permiten, a invitar a que los medios de comunicación sigan dando la cara real de Baja California. La mayoría de la gente, lo digo porque me consta, porque muchos días he visitado diferentes albergues, la mayoría de la gente de Baja California y mexicanos del otro lado de la frontera son solidarios y son solidarias. Y vienen y hacen donativos y ayudan y ofrecen, los empresarios se reúnen y dicen, yo voy a ofrecer 800 empleos para personas centroamericanas que quieran trabajar, y yo voy a ofrecer 400 empleos para darle mayor difusión a eso. Pero, y eso es lo que casi no vemos, lo que vemos es la otra parte, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Y yo aquí quiero aprovechar la generosidad de su tiempo. ¿Qué pasó con esas imágenes que vimos del Benito Juárez, de esta unidad deportiva, que se quedó con alteros de ropa? ¿Qué pasó ese día cuando salieron de ahí las personas? ¿Qué pasó que no se contó? Lo que pasó es que estaba lloviendo mucho. Llovía muchísimo y entonces fueron en camiones apoyados por Policía Federal, por diferentes autoridades, a pedirle a la gente que se subiera y que se fuera a la unidad del Barretal, ¿sí? Llamada el Barretal. ¿Hubo una explicación a esa Pasa que llevan a la gente y le dicen, no recoja porque eso está sucio, porque eso está mojado, porque nosotros vamos a limpiar, usted solo súbase al camión para que se traslade. Claro. Y la gente que se quiere llevar la colchoneta, que se quiere llevar la cobija, no la quieren dejar que se lo lleve, porque incluso en los camiones no hay tanto espacio. Finalmente dejan las cosas, salen corriendo, tenían el lodo hasta las rodillas, se van, se toman esas fotografías y al día siguiente están en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales. Trabaja en contra de lo que realmente Por supuesto. es. Claro, ¿quién dice realmente qué pasó ese día? ¿Quién salió a aclarar al día siguiente? No piensen que esto es parte. No digo que tenga que aclararse cada una de las acciones todos los días, pero eso ayudó a gestionar una imagen negativa de un fenómeno que va a ser por sí ya la permanente. Así es. ¿no? Eso es lo que sucede y hay que controlar. Tenemos un par de minutos nada más. Doctor, te quiero preguntar si a partir de la investigación ves un futuro promisorio para este problema, un futuro que se irá acrecentando. ¿Cómo es tu visión? No, por supuesto, porque al final del día el trabajo de investigación ayuda precisamente a poner sobre la mesa las situaciones, los hechos, las realidades, ¿no? Y en ese sentido, un poco el trabajo que realizamos en el Colegio de la Frontera Norte, pues estuvo precisamente encaminado a disminuir esta tensión que se sentía socialmente, porque en gran medida esto se favoreció por la inoperancia o ineficiencia del aparato estatal, ¿no? O sea, si tenemos un aparato estatal que no está preparado para atender, pero no da muestras de que quiera atender, pues entonces esto se vuelve caótico, claro, ¿no? A cualquier persona le va a extrañar que lleguen 5,000, 7,000 personas a su comunidad, a su barrio, y que la autoridad pues no sepa qué va a hacer o que improvise, como sucedió en el Benito Juárez, ¿no? Y entonces eso aumenta mucho la incertidumbre. Y justamente la investigación lo que busca es precisamente decir, a ver, este es el escenario, este es el panorama, y a partir de ahí pues construimos alternativas, puntos de vista, juicios de valor si es que se desea, pero con la evidencia en la mano. Entonces, mucha de esta información que nosotros generamos gracias a
a entrevistas que hicimos con personas que llegaron en las diferentes caravanas, ayudaron a mostrar también el otro rostro de esta población, ¿no? Claro. Gente joven, marginada, pobre, con escasos estudios, pero con una necesidad muy importante y un deseo muy grande de ir a Estados Unidos para probar suerte, para hacer vida o para preservar su propia integridad. Muy bien, doctor, yo les quiero agradecer mucho y hemos aprendido mucho. Y con nosotros, tanto mi compañera Carla como yo, pensamos que se aprende cada día más. Claro. Le vamos a obsequiar unos libros que de aquí se aprende mucho también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son unas novelas, a lo mejor para que se distraigan un poco y refresquen un poco la problemática. Muy bien, qué gusto. Así que les agradezco muchísimo la participación, compañera. No, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que, como bien dices, José, todos hemos aprendido, esperemos que ustedes también en casa, sobre todo desde el llamarles personas migrantes, no olvidarnos que son personas y que en algún momento nuestros antepasados lo han hecho, nosotros lo podamos hacer, ser un poquito más empáticos, pues creo que esto nos queda de experiencia. Y tolerantes, nueva. ¿no? Muchas tolerantes, gracias. Es otra. Muy amable, gracias. Gracias, se nos acaba el tiempo y que siga pasando un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente domingo aquí sobre la mesa.